Buenos días, República Dominicana. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares este viernes 12 de octubre. Y hoy yo siempre estoy acompañada de dos caballeros, hoy también, pero de otros dos caballeros que de verdad para mí es un placer que se encuentren aquí, porque los otros dos caballeros hoy me abandonaron, se fueron de viaje, pero ya vendrán. El señor José Luis Mendoza y el señor Valentín Guerrero. Bienvenidos. Medrano. Medrano es de la orden, Medrano, de la orden de los templarios. Yo de la hospitalaria Orden de Malta. Ah, ok. Dos caballeros, Qué bueno, qué bueno. A los otros dos, nada mal. Así mismo. ¿Tú eres de la Orden de Malta? De la Orden de Malta. Okay. No, ¿Morena o eso? india? Quería evitar la mención para no hacer una cuña gratuita. Sí, buenos días, Por lo menos son más RD. graciosos que los otros, que los dos que me acompañan. Ay. Porque se sienta que es muy peleón. No, en eso no nos ganan, ¿no? No, es gracioso no. Nosotros andamos con una lista y un stand-up comedy siempre. Ok, Claro. sí. Quiera que Se lleguemos. nota. De mi parte digo buenos días RD, que es decir, buenos días República Dominicana. Aquí hay un abogado haciendo las veces de comunicador. Vendrá otro abogado ahorita a hacer las veces de abogado, como debe ser, como está llamado a ser. Y aquí tenemos a un comunicador que pretende a veces ser abogado. Oh, okay. Sí, ahí está esa combinación hermosa que tenemos en el día de hoy. Muchos temas interesantes. Bastante. A mí me gustó mucho el anuncio que hizo la Procuraduría General de la República ayer. Me encantó a mí respecto de la humanización del sistema penitenciario. Es decir, procurar que cada ciudadano, que es ciudadano, claro, con derechos restringidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 32 y 42 del Código Penal de la República Dominicana, al momento de ser sancionado penalmente, y se encuentra su judice, y por eso una serie de derechos cívicos, civiles y de familia le son restringidos, pero tiene el legítimo derecho como ser humano a vivir en dignidad. La Constitución de la República establece la dignidad, la refiere en 6 ocasiones por la importancia que tiene. Claro. Y es obvio que el plan planteado, valga la cacofonía, por el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, en el día de ayer, es ambicioso, pero sobre todo es una procura de llevar a efecto un plan de humanización que permee a uno de los lastres que nosotros teníamos. Tengo la disyuntiva de si Jack Straw, ex premier inglés, o Nelson Mandela es el propietario de aquella célebre frase que decía que el compromiso que tienen las naciones con respecto a los derechos humanos se evidencia más al visitar sus cárceles y ver cómo tratan a sus penados. Claro. Sí, es así. Son 40 cárceles, me parece, entre ellas 8 del nuevo sistema, del nuevo modelo. Y la verdad que esto hacía falta, y ya ahí estarán usándose los recursos provenientes de Odebrecht y de los tucanos, que mucha gente mucha gente querían saber en qué iban a ser invertidos estos recursos, y yo creo que sí, que es válido que sean utilizados para este tipo de acción que, como decía el compañero Valentín, servirá para dignificar a estos hombres y mujeres que cometieron errores y que se encuentran ahí, ¿Ustedes guardados. quieren saber qué es lo único malo de ese anuncio? ¿Qué? Lo único malo. ¿Qué? El momento y el contexto. ¿Qué pasa? Es tan importante. Yo pienso que la influencia que podría tener desapercibido posteriormente en nuestra sociedad. Yo creo que esto se le va a dar más valor a medida que pasa el tiempo. Y uno piensa que un país, el que ha tenido el chance quizás de conocer alguna parte del mundo, Estados Unidos, que es nuestro referente por aquello de la gran migración dominicana, o los que han ido a Europa, saben que un país podría perfectamente diferenciarse de otro, no en sus grandes avenidas, los malls, eso puede existir en cualquier parte del primer mundo y del tercer mundo. Claro. La diferencia la hacen cárceles, hospitales, cementerios, escuelas. Es decir, esas infraestructuras donde se forma, se educa, se cura, e incluso a donde van finalmente los despojos de nuestra humanidad cuando ya nos rebasamos la muerte, es donde perfectamente usted puede ver los niveles de institucionalidad. Tú hablabas de Europa, en Europa y en Estados Unidos los cementerios son lugares muy dignos. ¿Y qué ocurre entonces aquí en la República Dominicana? Bueno, que hace muchísimos años la política dominicana, que se maneja mucho bajo el criterio electoralista, asumió que las obras o que no se ven
o que no tienen una utilidad, vamos a decir, muy superficial desde el punto de vista civil, no generan votos. O que no dan votos. No generan exacto. votos. Alguien dijo una vez eso de por qué no se construía un gran sistema de alcantarillado en el municipio. No votan. Bueno, sí votan los preventivos. Los privados de libertad ya sí votan los preventivos, de todos modos, y qué bueno, por cierto, que se les reconoció ese derecho en el reciente torneo electoral. Pero voy a lo que decía Valentín. No dejan de ser personas, no dejan de ser ciudadanos con todo, y que ciertamente hay una serie de derechos que se les constriñen. Pero peor todavía, ¿qué han estado formando las cárceles dominicanas? Nos han estado devolviendo individuos reformados, arrepentidos, capacitados de reinsertarse al tejido productivo, en oficios, después de haber pensado y repensado lo que hicieron y por qué no volver a hacerlo. No, en la práctica tenemos universidades del crimen, donde el que llega a bachiller sale con un doctorado, una maestría, y donde aquel que no tiene ni siquiera la intención de volver a delinquir, porque no quisiera generalizar, no me gustan las generalizaciones, no importa de lo que haya sido acusado, de derecho por el cual esté imputado y quizás condenado, y digo quizás por el altísimo porcentaje de presos preventivos, que es muy dañino. El 60. Lo digo también porque no importa si usted se le acusa a veces de un hecho hasta civil, o de un hecho, vamos a decir, que pudiera tener atenuantes. Usted está junto al que mató 10, 12, 8, secuestró 6. Usted se robó una gallina, pero está con el que vende droga, el narcotraficante, el sicario. Qué interesante eso que ustedes dicen, porque desde los tiempos de Benjamín Bettan no se había pensado en una estratificación a lo interno de la cárcel que permitiera que las personas que estén presos, por ejemplo, por un delito menor, estén con personas de esa categoría, para que eso que no ocurra, porque para que no se radie, para que no se inocule esa actitud mentalmente tendenciada a procurar cometer otros crímenes de mayor envergadura. Eso solamente se da en las cárceles del nuevo modelo, cuando hay banqueros, cuando hay políticos, que entonces lo ponen a ellos en otro sitio. A favor de eso hasta pienso que incluso hay más logros a veces de los que se reconocen. Es posible que gente también de estratos humildes, producto de su buen comportamiento, pero no me ha tocado ahora verlo en el este, con mis ojos. Pero usted sabe que ahora en las cárceles hay que sobrevivir de acuerdo a lo monetario. O sea, porque la cárcel no hace más, exactamente, el que más tiene, el que mejor duerme. La cárcel no hace más que replicar las inequidades que ya tiene un sistema que es inequitativo de por sí. O sea que al final, esto, insisto, si pudiera decir que hay algo que no estuvo del todo perfecto, es en que el momento. Y no es culpa del procurador ni de la procuraduría, la politiquería habitual, el hecho de prestarle atención a muchos hechos que no tienen trascendencia en el tiempo, nos va a hacer olvidar que un día como el de ayer se anunció algo que posiblemente dentro de 10, 20, 30 años nosotros estemos viendo su influencia directa en la sociedad. Y yo quiero cerrar de mi parte, la cláusula de cierre la doy en el sentido de establecer que usted puede estar preso en Dubái, porque es que aquí hay una concepción de la prisión. Privado de libertad. Es privado de libertad. Sí. Lo que pronuncia la sentencia es privación de libertad. Que tienen demasiados facilidades, beneficios, qué sé yo, que está muy cómodo, comodidades. Oiga, privado de libertad es privado de libertad, no importa dónde usted se encuentre, en un hotel de la ciudad de Dubái, y hago referencia porque el lujo, las grandes construcciones. Óigame, si usted no sale de ahí, que tiene 7 estrellas. Usted los 2 días, los 2, 3, 4, 5, 15 días tal vez, primero usted va a estar muy feliz. Sí, lo que se critica es que los que están privados de libertad, adentro de esa privación, también. El mejor ejemplo de eso. Pero yo, escúchame, José Luis, yo estoy de acuerdo con eso, porque nosotros somos iguales. El asunto es que ante la ley, nosotros somos iguales ante la ley, pero nosotros nada más somos iguales ante la ley en el mandato principiológico de la Constitución. Porque no me diga usted a mí que si yo me muero o en vida o en salud, en lo que sea, encaminando por la calle en seguridad, yo me puedo comparar con Pepín Corripio, hermano, con don Luis García Crespo, el dueño de este espacio televisivo, de este gran emporio comunicacional, porque no lo somos ni en la muerte, ni en la vida. Así es. Y en la cárcel tampoco tenemos por qué serlo. En Estados Unidos hay cárceles específicas para ciertos delitos y ciertas categorías sociales. Y eso es permisible, porque esa persona, si el dinero que produjo, por ejemplo, no tiene que ver, no está relacionado con el tipo penal del que se le acusó y por cuál fue el condenado, porque él tiene que no sufrir, que no vivir con respecto a ese dinero que él produjo lícitamente. No sé si usted me entiende. Sí, claro, es lo que tiene que estar privado de libertad. Sí, esa parte se la entiendo perfectamente. Si él se ganó bien su dinero, pues disfruta su dinero hasta en la cárcel. Eso es verdad, pero la mayoría de lo que van
refiriéndonos, vamos a decir quizás a algunos políticos, aunque casi nunca caen presos, pero la mayoría de los que van a disfrutar es que mi problema no es, mi problema no es como la cúpula, vamos a llamarle así, de los presos se ha tratado. Nuestro problema es cómo se trata la base. La base, sí, exactamente. Por eso y todo el mundo sabe cuál es mi opinión con respecto a ese tema. La ideología del igualitarismo y yo tenemos un problema. Cuando la igualación quiere venir desde arriba hacia abajo, reduciendo a todo a la misma escala de ser miserable, bueno, tenemos un problema. A mí me gustaría la elevación desde la base. No tienen acceso a una comida diaria, a dormir en condiciones decentes. El solo hecho de aspirar a que haya una cama para cada uno, en condiciones normales para cada una de las personas en conflicto con la ley, señores, es un avance. Lo que hemos ido alguna vez, hemos tenido el durísimo impacto, peor todavía, de ir a un lugar donde estén menores de edad en conflicto con la ley. Sí. Sabemos lo que todos los días ocurre en esos lugares, donde se da incluso la famosa vinculación del jovencito que hasta se prostituye detrás, señores, de un paquetico de galletas porque sabe que no tiene una ración asegurada de alimento. Entonces eso tiende a humanizar la sociedad. Esto es un logro extraordinario. Demasiado. Después, dentro de 30, 40 años, ojalá nosotros llegar a lo que está ocurriendo en los Países Bajos, donde las cárceles ya se están desocupando. Se tienen están haciendo escuelas ahí. Correcto, pero mientras tanto el problema es otro. Si me permiten, como José Luis Mendoza es un hombre global, que sabe de todo. ¿Usted se está refiriendo a que parezca un globo? No, a ninguna circunstancia. Oh, Dios mío. Pero él es un hombre que inició su vida pública en lo que tiene que ver con la narración deportiva, la crónica deportiva. Y imagínate tú, José Luis, para cerrar con este punto, ya... Por ejemplo, le cogido ganando para que no tengamos problemas. Por segundo cierre. ¿O las Águilas? El cogido. Somos campeones. Boal Águila. Imagínate, José Luis, que uno de esos peloteros que han hecho una cantidad inmensa de dinero. Cometa un error y caiga preso, que nadie está vacunado, porque eso es lo importante de entender por qué lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, mejorarlo, adecuarlo, humanizarlo, porque nadie está vacunado contra la persecución penal, contra la sindicación penal y contra la punición. Entonces, si eso ocurre así, imagínate un pelotero de eso, que ha ganado muchísimos millones de pesos, que su dinero, es su derecho, es su propiedad, es un derecho fundamental, el derecho de la propiedad, y el goce, y establece goce, disfrute de esos bienes. Entonces, que tú lo vas a llevar a una igualdad, como tú dices, en términos de pobreza. Al patio de la victoria. No puede ser posible, porque eso no tiene lógica. O sea, todo el esfuerzo que él dio para enriquecerse lícitamente, ¿vale de algo? No, tiene que seguir valiendo. Y me excusan, digo, yo en eso soy radical, esa es mi convicción. Señores, nosotros tenemos hoy invitados estrellas. Tenemos una comisión orientales y del Licey. Aunque no pegue, tengo que llevarlo al Licey. Nuestros invitados del Tribunal Constitucional lo vamos a recibir después de nuestra primera pausa, pero antes de, José Luis y yo hablábamos ahorita de otra noticia también que vimos de manera positiva, que es la prueba de la famosa planta de Punta Catalina, la primera prueba por fin. Y yo diría que, vi que los tres brazos allá estaban quemando goma porque tienen 5 días sin luz, y quizás la presión mediática que tiene el gobierno con esta situación, entre otras situaciones como el combustible, los choferes, etcétera, etcétera, pues lo llevó a ellos a tomar esta decisión. Y qué bueno que ya por fin Punta Catalina esté dando ya pasos a que dicen que el año que viene ya a los primeros 6 meses del año que viene pues estaría entrando en funcionamiento. Hay que separar en cada obra que se construye en nuestro país a la antigua usanza el valor práctico de la misma, que es indiscutible, que después que está hecho hay que defenderlo, hay que defender su mantenimiento, hay que defender su buen uso, de los cuestionamientos éticos, de los cuestionamientos a su proceso de planificación, licitación, construcción. ¿En qué sentido? Mire, ya la obra está hecha, ya hay que defenderla. Es del pueblo dominicano, no es un favor que nos han hecho. Se ha hecho con nuestros recursos. Mucho. Se ha hecho con nuestros recursos, y el endeudamiento que adquiere el país lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Es del contribuyente. Ahora bien, yo que me montaba en el metro todos los días y me sentía muy satisfecho al ver a los ingenieros civiles dominicanos lograr una obra extraordinaria. Así mismo me siento con los técnicos dominicanos que van a elaborar en Punta Catalina. Me alegro muchísimo de esa gran capacidad técnica que de ahora en adelante formaremos. Ahora, eso no quita
que como dominicano yo no me sienta satisfecho en que, señores, ni un puente, ni una obra, ni una planta carbón, ni un metro se puede hacer de manera transparente. El próximo gran logro será dentro de 15, 10, 20 años que nuestra próxima planta de ese nivel, y ojalá sea atómica, yo que estoy a favor de la próxima que anunciaron es de gas natural, que desde el inicio hasta el final no solamente le brinde un valor práctico al dominicano, sino se pueda decir se hizo de manera transparente, y eso es lo que necesitamos. Se sienta orgulloso del principio a fin. Claro, eso es así. Así mismo es, señores. Yo solamente, decir algo, sí, señor Valentín. Decir tímidamente, porque ustedes creo que han focalizado el tema de forma magistral. Yo quiero hacer causa común con eso que dice José Luis y matizarlo. Porque aquí no se quiere entender que esos son, bueno, el profesor Jesús Félix me corregirá, creo que se llama res deridactae, lo que es de todos. Eso es de todos. Claro. Salió de la costilla de cada uno de nosotros como Eva. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Usted me excusa, dama. Yo. Sí, está bien. Y eso, como bien matiza, establece, señala José Luis, lo vamos a pagar todos. Y hay que ver la parte positiva que tiene. Y lo otro es una bruma, porque desde el punto de vista eminentemente conceptual, procesal, jurídico, no hay sino una serie de escarceos que todavía no se han aterrizado en la concreción de una decisión judicial que diga aquí ha habido o no ha habido. Sabemos de una comisión que se creó y esa comisión emitió un informe. Entonces ahí viene después la crítica y dicen, pero ¿por qué la Procuraduría no investigó? Señores, aquí hay que hacer ciertos aclarandos jurídicos que sirvan para orientar a la ciudadanía con respecto a lo que son las potestades de los cuerpos que conforman el andamiaje del Estado, de la administración pública. El Ministerio Público, y lo sabe un maestro que viene en breve, un verdadero maestro, conocedor, sabe de eso. En la práctica. El Ministerio Público no es verdad que está facultado para perseguir todos los presuntos crímenes o delitos ocurridos, porque hay algunos que tienen un precedente procesal que tiene que cumplirse, como por ejemplo, el Ministerio Público no puede ordenar una auditoría a ninguna de las entidades del Estado. Él le solicita a una entidad legal y constitucionalmente creada a esos fines, que se llama Cámara de Cuentas, que la realice. Y hasta que esa Cámara de Cuentas no da su informe, no se puede poner en movimiento la acción pública. Entonces, aquí se entiende poco lo que son las potestades y se entiende, y a veces se confunde con lo que son prerrogativas. Las prerrogativas y las potestades se diferencian claramente, porque la prerrogativa es ese derecho que nosotros tenemos de exigir cosas, de procurar cosas. Claro. Yo tengo el derecho a la vida, que es un bien jurídico protegido, yo tengo el derecho a la libertad, yo tengo esos derechos naturales, pero lo que tiene que ver con las potestades implica que usted tiene un poder, que usted tiene un deber y que tiene un derecho para actuar por parte de la ciudadanía o en representación de la ciudadanía como parte de un ente público. Eso así es, señores, vámonos a la pausa para recibir a nuestro... Jurídico, ¿verdad? Muy jurídico. No, estuvo bien. No, pero perfecto, fue muy jurídico. Yo estoy aprendiendo con usted. No, fue muy jurídico. No, la gente no me gustó, yo soy comunicador hoy. Señores, buenos días, RD. Vámonos a la pausa y volvemos con estos invitados de calibre. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD. Señores, yo he gozado aquí un mundo con estos dos caballeros, esta nueva adquisición de Buenos Días RD. Tenemos aquí dos invitados muy importantes del Tribunal Constitucional que nos hacen compañía el día de hoy. Quisiéramos darle la bienvenida a Den Mitía Mordán, director de Asuntos Contenciosos, y a Malaquías Contreras, asistente ejecutivo del presidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, gracias por estar aquí. Saludos, Denny. Gracias. Saludos, Malaquías, Dios mío. Buenos días, RD. Buenos días, RD. Sí. Estamos entre amigos. Gracias por recibirnos, Valentín, María y José Luis, camarada escogidista, ¿verdad? Sí, señor. Aunque hoy nos trae por acá otras cosas. Quizás en la tarde entonces coincidimos en la agenda deportiva. Me gustaba decirle antes,
Otro sufrido escogidista, pero ya no es la realidad. Quedó en desuso. Pedro también es escogidista, entonces... Que sufran. Yo me paso Bienvenido. Malaquías y Denny, ¿qué novedad tiene el Tribunal Constitucional? Entiendo que ustedes tienen que anunciar algo importante al país y nos gustaría saber de qué se trata, qué tenemos con respecto a ese órgano constitucionalmente creado de una importancia macro. ¿Qué tenemos con el Tribunal Constitucional? Sí, primero corregir, Tribunal Superior Electoral. Oh, sí. Electoral, TSE. Que de las altas cortes iba a decir eso, iba a hacer la corrección en la garganta al mismo tiempo. Verdad. Para mí, no nada contra el resto de las altas cortes, pero el principal desahogo, pienso lo ha creado el TSE después de su... Y todo el mundo sabe por qué De lo su digo. conformación. Pero yo tengo que sacar la pata porque la metí muy lejos. Sí, los dos. Tribunal Superior Electoral, Así es. la justicia electoralista de la República Dominicana, la procura de la paz interna a nivel de los partidos Ante políticos. el fracaso de los partidos, poder disciplinarse a sí mismo. Y exactamente, y el trazo de directrices desde el punto de vista electoral. He aquí a mis hermanos Denny y Malaquías. Buenos días, RD. Sí, muy buenos días. Nos trae por acá en esta ocasión compartir con ustedes y con su audiencia la propuesta que ha montado y que desarrollará el Tribunal Superior Electoral en la semana que viene, los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de octubre, con su primer congreso sobre justicia electoral y valores democráticos. Es un congreso internacional que ha preparado el tribunal con el propósito de dar a conocer a la población en general, pero claro, también con especial atención, como ustedes señalaban hace un momento, a los partidos políticos, a los líderes políticos y a la ciudadanía o al cuerpo de profesionales del derecho que se desenvuelve en esta área. Las particularidades de esta área del derecho, que se ha ido abriendo paso poco a poco, de manera, pero a pasos constantes en nuestro país, como lo señalaba José Luis, con la creación más reciente en el 2010 de este órgano de justicia electoral. Entonces, en esa línea, el tribunal ha organizado su primer congreso. Esta es la primera edición de no se sabe cuántas vamos a editar, si Dios lo permite, todos los años. Entonces, quedaría el congreso ya instalado este año para repetirlo siempre a final de año, entre octubre, noviembre, según lo permitan nuestro calendario. Entonces, ha sido un congreso preparado para traer al país los más connotados expertos en esta área del derecho. Aquí se darán cita, por ejemplo, actuales jueces de tribunales y cortes y consejos electorales de la región y de Iberoamérica, porque tendremos participantes inclusive de España. Pero también contaremos con miembros o ex jueces de estos órganos de justicia electoral especializada, que acaban de concluir su periodo de designación, y así entonces vamos a tenerlos acá para que compartan con nosotros sus experiencias respecto al sistema, este sistema de justicia o los sistemas de justicia electoral que confluyen, porque no hay un solo sistema de justicia electoral. Cada estado se da un sistema de acuerdo a su propia idiosincrasia. Entonces nosotros hemos adoptado uno, y en esa lógica el tribunal ha entendido prudente, ha entendido necesario traer esos expertos para combinarlos con expertos nuestros que tenemos, muy buenos dominicanos, que tenemos también, que estarán participando. Y entonces allí recoger estas experiencias para poder ir entendiendo cómo funciona, cuál es la razón de ser de la justicia electoral, pero ya propiamente cómo ha de funcionar nuestro sistema de justicia electoral. ¿Cuál es el rango de público al que va dirigido este congreso? ¿Está aperturado para que todo el que quiera asistir vaya, o de forma específica a los partidos políticos, que son prácticamente la masa que conforman todo lo que tiene que ver con la justicia electoral, es a quien va dirigida la justicia electoral? O si yo como ciudadano común, como abogado quiero asistir al Congreso, ¿cuál es la vía para accesar, para ponerse presente y para decir que pueda participar un ciudadano, que quiera participar un ciudadano y conocer todo lo que tiene que ver con este Congreso importantísimo, porque apenas se empieza a construir todo lo que tiene que ver con la justicia electoral en la República Dominicana. Y valores democráticos. Y valores democráticos. Sí, muy bien.
Este es nuestro primer congreso, el primer congreso internacional de justicia electoral y valores democráticos que celebra el Tribunal Superior Electoral desde el inicio de sus funciones. Este evento está dirigido para todo público. Todos los ciudadanos interesados y profesionales de distintas áreas que deseen conocer la dinámica de cómo funcionan los órganos de justicia electoral, no solamente en la República Dominicana, sino también en diferentes partes del mundo. Tal como le apuntaba nuestro compañero Denny Díaz, nosotros tendremos aquí durante 3 días, iniciando el próximo martes a las 7 horas de la noche, una constelación de grandes personalidades, tanto nacionales como internacionales, que podrán ofrecerles a todo el público dominicano una perspectiva sobre la labor de estos órganos. Este evento, si bien es cierto que es de justicia electoral y que hay unos temas vinculados esencialmente con los actores del sistema, partidos políticos y los órganos de carácter administrativo del sistema, es básicamente de interés para todos los ciudadanos, porque la democracia la construimos todos. Este congreso tiene una dinámica, ha sido estructurado de la forma siguiente. Nosotros vamos a ofrecer unos 5 paneles con temas muy puntuales. El tema central del congreso es la competencia de los órganos contenciosos electorales. El día martes a las 7 horas de la noche que inicia el congreso, su apertura, el mismo se llevará a cabo con la puesta en circulación de una extraordinaria obra del ámbito de la justicia electoral. Se trata del Diccionario Electoral, elaborado por el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Estas 3 entidades aglutinaron un grupo de expertos, dentro de los cuales participaron autoridades y personalidades dominicanas. Este diccionario no solamente se trata de conceptos y definiciones, como convencionalmente conocemos. Los conceptos que están plasmados ahí contienen un sólido respaldo explicativo sobre la dinámica. No son asuntos simplemente definiciones. Es una larga tradición jurídica en el ámbito electoral que ha sido llevada a un documento para que los ciudadanos puedan entender cómo funcionan los órganos. Estos 3 órganos internacionales le han concedido el honor al Tribunal Superior Electoral de concederle una edición especial para la República Dominicana. Esta obra contará con unas palabras introductorias del presidente del Tribunal Superior Electoral y será puesto en circulación ese día. El próximo día, que es el miércoles, que es uno de los días plenarios del evento, se estarán desarrollando 5 paneles y también tendremos 3 conferencias magistrales. Dentro de las personalidades que nos van a acompañar en este evento, podemos citar a José de Jesús Orozco Enrique, toda una autoridad en la materia, pero también el presidente del Tribunal Electoral de Costa Rica y también la magistrada María Elena Huapenca Galeano, quien es la presidenta actual de Uniore y también miembro del Tribunal Electoral del Paraguay. Tendremos personalidades dominicanas, Servio Tulio Castaño Guzmán, Rafael Toribio, Rosario Espinal, Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional, y los temas, así que podrá el público disfrutar durante todo este evento, los diferentes modelos de justicia electoral, las infracciones electorales y los diferentes modelos. Señores, o sea que, muchísimas gracias. Denny Díaz Mordán y Malaquías Contreras, ya ustedes ven cómo hemos avanzado en la justicia electoral. Del Tribunal Superior Electoral. Pero cuántas calidades, cuántas cualidades. Así mismo es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por el mensaje, ahí yo voy a estar. ¿Cuántos son los días? 16, 17 y 18. Tú sabes que hay instituciones que tardan un tiempo largo en hacerse prácticas y entendibles en su función. Brillantes los jóvenes. Yo ya me miro hacia atrás, miro hacia los 90 y los 80 y digo, ¿cuántas cosas se pudo haber ahorrado de este país si hubiéramos tenido esa herramienta en ese entonces? Eso Así es. Muchísimas gracias por habernos dado esa importante información. Gracias. Y salúdeme Gracias a ustedes por recibir. a Harold Jaques, que así era su nombre artístico cuando inició en el Canal 21, que era locutor de noticias. claro, No, usted está hablando de Román. No, yo no conozco a Román. Jaques Lidanzo. Yo conozco a Harold, perfecto. sí, bastante. Ex sufrido. Señores, vamos a la pausa, retornamos con nuestro próximo invitado. Buenos días, RD, que es lo mismo que decir buenos días, República Dominicana. Gracias por continuar ahí con nosotros. Es, como ustedes saben, un placer, un abogado que hace la especie de comunicador
y allí al frente tenemos un comunicador que a veces se cree abogado. Okay. Pero me llaman para caso. bueno, lo que sí es diferente es el hecho de que sí tenemos un abogado de alto quilate, un verdadero jurista, un hombre que durante mucho tiempo ha ocupado las principalías en los medios de comunicación por las posiciones firmes que ha asumido. Es una persona de entereza y decoro, y a nosotros nos place muchísimo tener aquí al insigne jurista Jesús Félix. Jiménez. Bienvenido, profesor. Bienvenido, es un Gracias, placer para nosotros maestro. tenerlo aquí. Gracias, distinguidos amigos, colegas y hermanos. Y además nos enteramos que dirige usted algo bastante novedoso, el Departamento Anticorrupción del Partido Revolucionario Moderno. ¿Eso qué es? Es correcto, el PRM tiene en su estructura organizacional diversos departamentos para que se encarguen de la función específica que tiene concebido como área específica. Tiene también secretarías generales y tiene frentes de masas de los profesores, de los centros barriales, de amas de casa, en su más diversa gama. Entonces, hace aproximadamente 2 meses, la dirección ejecutiva del partido hizo las designaciones de cada una de estas áreas y a nosotros se nos dio la responsabilidad de dirigir el Departamento contra la Corrupción y la Impunidad del Partido Revolucionario Moderno. En otros modelos pluripartidistas, de la democracia representativa o democracia liberal, como le llaman algunos, existe la figura del gabinete de la sombra. En parte, yo diría que se parece, es una, si se quiere, adaptación a nuestra realidad. Yo que recuerdo haberlo hablado con Paliza en un momento. La idea de que nosotros bien podemos aprender de esa figura. ¿Y qué es el gabinete de la sombra para quienes nos ven? Simple, usted tiene como partido de oposición la necesidad de alguien que se encargue de representar las opiniones del partido, las opiniones muchas veces de la sociedad vía el partido, en relación a la política económica. El que le hace la contra, el que le hace, digamos, la representación política contraria a quien es el ministro de Finanzas en ese momento. Lo mismo para agricultura, lo mismo para política exterior, esto es lo que nos conviene, esto es lo que creemos, esto es lo que nos está haciendo bien. A veces hay que ceder y decir que algo está bien pero puede ser mejor. Es decir que dentro de esa propuesta que el Partido Revolucionario Moderno tiene en relación al manejo del tema de corrupción, coloca a alguien que, por cierto, tiene la experiencia, eso lo hemos hablado más de una vez Valentín y yo, de haber estado en uno de los organismos creados para ese fin, el DPCA, que le llamábamos de PRECO en la práctica. Departamento de Prevención de la Corrupción. Así, de la corrupción administrativa. Pues eso es larguísimo ese nombre. Vale, así es. Tiene unos cuantos apellidos. Sí. Fíjate, tú haces, pienso, un análisis bien focal y que se corresponde con la realidad. Por eso la segunda conferencia nacional y simultánea que ha concebido el Partido Revolucionario Moderno está prevista para este sábado 13 a las 4 de la tarde en 36 lugares de todo el territorio nacional. Simultáneamente. Tenemos expositores para el montaje de esa conferencia, disertar la exposición de la misma, y el tema es corrupción, impunidad y justicia en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, es que la corrupción es un lastre, es un mal que corroe, claro, que putrefacta el aparato de Estado, putrefacta la sociedad, daña y genera antivalores. Entonces el PRM ha decidido, como un partido nuevo, moderno, encarar la corrupción en el plano que fuere y hacerlo desde una posición de Estado, porque pretendemos dirigir el Estado en la República Dominicana. Para eso se hace política, la persecución del poder. Para encauzar este país, claro, porque hay datos demoledores. Prácticamente un 80% de la población dominicana dice que en República Dominicana la corrupción se ha incrementado. Pero organismos internacionales, que no somos nosotros, que no es el PRM que ha hecho el levantamiento, que ha hecho el estudio, sostiene que nosotros estamos rankeados como uno de los países más corruptos del mundo, donde más despilfarro de los recursos públicos hay, donde más favoritismo hay, donde más soborno hay. Y tenemos el caso de Brexit, que por cierto,
El enfoque que nosotros tenemos Sí, eso le iba a es preguntar. el siguiente. Porque el PESCA es que está manejando ese caso. Y organismo que usted El dijo. enfoque político-jurídico que nosotros tenemos es el siguiente. El soborno, en principio, lo que hace es dañar el buen nombre del Estado como corporación. Hasta ahí no hay un daño al patrimonio público, a los recursos del erario, porque solo hay un ente del Estado que ha sido tocado con unos recursos para conseguir pingües beneficios. ¿Qué es lo más grave? La sobrevaluación o las contrataciones con instituciones privadas que no reúnen las condiciones, o cuando no se hace el concurso, o cuando no se hace bajo el manto de la transparencia, o cuando no se hace conforme a como está arreglado en la norma de la administración pública. Entonces, cuando tú tienes el funcionario que es objeto del soborno y le permite con el que hace una relación contractual el Estado que sobrevalúe un 25, un 30%, entonces ahí se da la afectación material contra los recursos de los bienes públicos, y entonces ahí viene ese desbalance que se genera en las políticas sociales. Su apreciación, Sí. No. su apreciación sobre este caso que se está llevando, este caso Odebrecht, ¿está siendo bien llevado? Mira, tantos incidentes que... nosotros, ¿dónde usted cree que para esto? Déjame comenzar por la parte política. Okay. Lo primero es que República Dominicana fue el país último en iniciar las investigaciones desde el punto de vista del crimen que conlleva la acción de sobornar. Lo segundo es que el gobierno decidió hacer una estrategia que le permitiera golpear a la oposición, dar codazo adentro y sacar a los que desde el ámbito del Ejecutivo debieron estar encartados o imputados por el caso de los sobornos. Falta gente. Me explico. En el periodo que le correspondió a Chu Vázquez y a Andrés Bautista conocer de los contratos que fueron remitidos por el Ejecutivo al Congreso Nacional, no llega a un 5%. El 95% restante lo aprobaron Cristina Lizardo, Pared Pérez, Reinaldo Pared. correcto, y los otros que condujeron la Cámara de Diputados. ¿Cuáles serán esos otros? Abel Martínez. Abel No, Martínez. pero el profesor mencionó dos nombres, no puede ser. No, pero es harto conocido, por eso no hay temor a especificarlo, porque Julio César Valentín, eso es público. Sin embargo, ninguno de estos fueron imputados ni para el requerimiento de la medida de coerción. Pero algo más, en la página 14 de la solicitud de medida de coerción, el Procurador General de la República dijo que había soborno en el caso Punta Catalina, pero que no hubo sobrevaluación. Esa página se fue. ¿Qué autoridad técnica tenía él para decir que no había sobrevaluación cuando él no tenía un estudio técnico por un conjunto de auditores forenses que pudiesen hacer el levantamiento y determinar que no hubo sobrevaluación? Profesor, ¿y no será acaso por el hecho de que la Cámara de Cuentas no termina de dar su informe? No, es un órgano natimuerto. Pero es un órgano prácticamente que no desarrolla, es un club. ¿Y qué importancia? Es un club de vive bien. Usted le da? Pero además, déjame decirte, hermano, vayamos por parte. Como ya. La Cámara de Cuentas es un órgano externo. Sí. Es un órgano externo que tiene la facultad de auditar todas las instancias del Estado central, descentralizada, cualquier poder del Estado, cualquier entidad privada, llámese una ONG que recibe recursos públicos. Estado, sí. Pero tú tienes, por mandato de ley, la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es una especie de sedazo. Es la que tiene que verificar la legalidad de la relación contractual que se formaliza con una institución pública. Pero además tú tienes un organismo dentro
de la administración del Estado, que antes era el secretariado técnico, que es el que te hace el estudio de factibilidad. Y es que el que te... de Economía ahora. Es el correcto, es el de Haciendas. Es el que determina si ese proyecto es viable o no es viable para los intereses de la nación y si técnicamente es soportable. Y tú te preguntas, ¿dónde estaban estos organismos al momento de estas contrataciones? Pero tú tienes además al servicio del gobierno, al interno de la administración pública lo que le llaman la ruta, para que a ti como contratista del Estado te puedan pagar. Tú tienes que ingresar por la institución con la que tú tienes esa relación contractual, por ejemplo, tus ubicaciones. Eso lleva un ritual por la Contraloría General de la República. Contraloría General de la República, que es la que verifica con su equipo de técnicos, y los tienen buenos y calificados, para entonces determinar que procede el pago. Por eso pasa por la vía de la tesorería. Es decir, hay un ritual que se sigue. Sí, profesor, usted sabe, porque yo sé que usted lo sabe, usted es un referente, es un ícono desde el punto de vista del tema tratado, por muchas razones. Pero usted sabe que esa ruta crítica, esa ruta, es una ruta de corrupción. Que cuando las cosas se ponen lentas, usted sabe que se crean los cuellos de botella, es procurando un óvulo. Bueno, ahora bien, lo que yo quiero entender, saber, primero felicitar, como dijo José Luis, el hecho de que el PRM, de forma, como lo hizo su nombre, moderna, de moderno, tiene un criterio moderno de la política y entonces designa, por primera vez en la historia, entiendo yo, esa especie de gabinete sombra y decir, bueno, mira, la antítesis o el que va a luchar, el que va a referirse al tema corrupción, es un director de corrupción. Y ya uno hasta presume lo que en un eventual gobierno podría ser. De acuerdo. O sea, eso está bueno, eso está bien. ¿Por qué? Porque va a poner a una persona en contrapartida con otra y decir, ¿qué tú eliges? ¿Qué tú decides? Claro. ¿Qué tú quieres? Gracias. Ahora bien. Y según la experiencia que ha tenido también. Sí, ahora bien, profesor, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en que lo que tiene que ver con el tema de la sobrevaluación no es objeto de persecución actual en lo que tiene que ver con el caso de Brecht, que solamente focaliza y tipifica lo que tiene que ver con el soborno, a espera de que la Cámara de Cuentas emita su informe final al respecto. Pero la pregunta más importante, ¿qué importancia le da usted a esa comisión creada por el presidente de la República para evaluar, para estudiar todo lo relativo al término o a los temas de sobrevaluación con respecto de Brecht, en la que estaban figuras importantísimas, muy conocidas de la República Dominicana, y que culminaron con un informe que concluye diciendo que no hubo sobrevaluación? Mira, para mí, y así lo concibe el área, lo más triste en términos institucional y de legalidad es que esa comisión haya interrogado al Procurador General de la República. ¿Me escucha? A quien le entregaron al final el informe. No, correcto. También. Te preguntas, ¿en qué país del mundo, repito, en qué país del mundo el jefe de la persecución pública pasa a ser interrogado por una comisión de personas, inclusive algunos de la comisión, vinculados, involucrados con el negocio objeto de la investigación? Pero interrogado, propiamente dicho, bueno, simplemente consultado. Digámosle interpelado o entrevistado. Bueno. Aquí la forma es la que menos trascendencia y peso tiene. El hecho en sí. Lo que estamos diciendo es que se invierte el papel, el rol del desempeño que cada parte tiene. Un procurador puede ser objeto de una investigación por dos poderes del Estado. De una parte, un órgano jurisdiccional competente para ello, y por otra parte, el Congreso de la República. Pero
una comisión que por decreto haya nombrado el presidente de la República, eso desdice mucho de la institucionalidad y de la legalidad que existe en este país. Me gustó mucho. Yo le voy a hacer una pregunta ahí mismo. ¿Usted cree que el artículo 170 del Código de la Constitución de la República, establece una serie de principios, reglas, normas, límites incluso, para el Ministerio Público? Y establece como principio número 1 el principio jerárquico. Por vía de consecuencia, las órdenes, las directrices se trazan de forma vertical, de arriba hacia abajo. Por eso nosotros hablamos de que no tenemos un Ministerio Público independiente, pero es que la Constitución concibe un Ministerio Público no independiente. Quiere decir esto, que siendo un ministro, el Procurador General de la República, ese mismo decreto que crea la comisión, podía también ese mismo decreto destituirlo. Por vía de consecuencia... Porque no tenemos una independencia del Ministerio Público. Y no la tenemos ni funcional, ni administrativa, ni operacional. Estados Unidos no la tiene y le ha ido muy bien. Pero la pregunta mía... Nos quedan 2 minutos. Pero el mecanismo de la elección, o de la escogencia, mejor dicho, de un procurador en la República Dominicana y en Estados Unidos, hay un mecanismo diferente. Pero además, en Estados Unidos, y eso es bueno y tú lo dominas, hermano, el nivel de institucionalidad existe. En este país no hay institucionalidad desde ningún ángulo que tú quieras analizarla. No hay institucionalidad democrática, no hay institucionalidad de los poderes del Estado, no hay institucionalidad en la administración de justicia, no hay institucionalidad en el Congreso Nacional. Lo único que en República Dominicana, lo único que se ha institucionalizado profundamente, y lo sabe todo un pueblo, es la corrupción y la impunidad. Esa tiene un rango de institucionalidad en el país. Nos quedan 60 segundos. De la manera más rápida, incluso antes de entrar a la ley, hablábamos de cómo ese mismo Estado que crece, que cada día es más grande, le ha puesto a muchos dominicanos en la mente que lo que deben aspirar es a un salario del Estado o a sacarle provecho al Estado. Quería volver al inicio y con eso quizás concluir. ¿Hasta qué punto es esta sociedad culturalmente cómplice también de ese estado de cosas? Porque los políticos no vienen de Marte, no vienen de Saturno, salen de la misma sociedad, aunque no nos va a dar tiempo quizás analizarlo en profundidad. Mira, con una frase, profesor, que ya... Rápidamente, las encuestas, los levantamientos, los estudios que se han hecho establecen que ha ido creciendo la conciencia contra la corrupción. Sin embargo, la gente no sabe definir, la gente no sabe establecer en qué medida los actos de corrupción le afectan. En términos ¿Cómo le afectan? En que si su familiar muere por falta de medicamento, el político corrupto le regala el ataúd y se lo agradece. Totalmente identificado. Buenos días, RD. Jesús Félix Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Faltó tiempo. Una hora más. Sapiencia. Dice el presidente de este Emporio Comunicacional que va a regalar una hora prontamente. Así que en lo que esperamos eso nos despedimos. Buenos días, RD. Gracias. Feliz fin de semana.